Iniciamos con esta grabación una iniciativa, las conversaciones interdisciplinares, que hemos diseñado entre el Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe y el Instituto de Antropología y Ética que dirige el profesor Sánchez Migallán. En estas conversaciones pretendemos entrevistar a una serie de profesores que han desarrollado trabajos interdisciplinares. Con nosotros hoy está el profesor Juan José Sanguinetti, que es profesor ordinario de Filosofía del Conocimiento en la Universidad de la Santa Croce de Roma. Ha sido profesor de Filosofía de la Ciencia, de Lógica, y en este momento es una de las personas dentro del mundo de la filosofía que ha tenido más relación con la neurociencia, ya que durante los últimos 4 años o 5 años ha estado involucrado en un proyecto, el proyecto STOC, financiado por la Fundación John Templeton, y le ha permitido organizar una serie de simposios en Roma, en la Universidad de la Santa Croce, en el que han participado algunos de los neurocientíficos más sobresalientes de los últimos años. Es de mencionar casi de obligado en estos momentos al profesor Giacomo Rizzolatti, recientemente nominado Premio Príncipe de Asturias en nuestro país, que participó entusiásticamente en al menos una sesión de estos proyectos STOC. Queremos empezar esta grabación en primer lugar preguntándole al profesor Sanguinetti por qué, dada su trayectoria filosófica, se ha visto interesado en la neurociencia. Bien, es un poco quizás paradójico, y algunos me lo han hecho, la misma pregunta me la han hecho de modo un poco más drástico, ¿no? ¿Cómo es posible que un filósofo acabe en la neurociencia? Y en realidad mi respuesta en una frase única sería: porque soy aristotélico. Porque la filosofía aristotélica de por sí lleva a un interés por las ciencias, porque Aristóteles mismo era un filósofo y al mismo tiempo era un hombre de ciencias, y él en todos sus estudios naturales, de psicología, de biología, de los cuales en muchos casos es el iniciador de estas ciencias, él siempre sabía moverse muy bien entre el plano filosófico, de ir a las preguntas fundamentales, y el plano científico tal como se realizaba en aquella época, de manera más rudimentaria, pero al mismo tiempo con ya una metodología científica que podríamos decir seria y rigurosa, como era la ciencia griega en su época, ¿no? Y entonces por eso, primero en mis estudios de filosofía y luego en mi primera docencia de filosofía, por una parte yo tuve un gran interés por la filosofía de la naturaleza, de la que fui profesor varios años en Santa Croce y también en otra universidad romana, en la Universidad Urbaniana, ¿no? Y allí tengo también como base las lecturas de Aristóteles, de la física, sus obras biológicas, el del alma, de psicología, que junto también al impulso de otros profesores que yo he tenido, me han llevado siempre a un interés muy grande por la ciencia, ¿no? Entonces, diría que primero yo estuve metido y trabajando con docencia y luego poco a poco con lecturas y por fin con publicaciones en filosofía de la naturaleza y en filosofía de la ciencia, ¿no? El punto de partida para la filosofía de la ciencia para mí fue la lectura de los analíticos posteriores de Aristóteles, que de hecho fue lo que me dio la base para mi tesis doctoral, que también es luego un libro que publiqué ya en el año 77, La filosofía de la ciencia según Santo Tomás, que es lo mismo que decir también según Aristóteles, ¿no? Entonces por eso yo tenía esa doble vertiente, la de la filosofía de la ciencia, que yo la veía sobre todo, y eso es algo que a mí por lo menos personalmente me caracteriza como filósofo, de hacer una filosofía no de espaldas a la ciencia, sino en diálogo con las ciencias, y al mismo tiempo tratar de llevar a las ciencias al plano de la filosofía, ¿no?
no individualmente, sino en contacto con gente de ciencias, y ese es un terreno que yo encontré, que realmente debo decir, así sinceramente, que es lo que me define en mi pequeña trayectoria filosófica de los últimos 30 o 35 años en que me vengo dedicando a la filosofía, ¿no? Es un tipo de trabajo que reconozco que tiene su dificultad, porque supone como doble de tiempo, ¿no? Invertir tiempo para hacer lecturas de filosofía y al mismo tiempo de ciencias, ¿no? Con la humildad que tiene que tener el filósofo de saber que él no es experto, no soy experto en ciencias, ¿no? Y al mismo tiempo hay que perder el tiempo, entre comillas, para dialogar con científicos, y ellos mismos también, cuando entienden esta tarea, ellos mismos hacen lo mismo, sabiendo que no son expertos en filosofía, y al mismo tiempo desean acercarse a la filosofía, porque siempre el hombre lo que busca es el sentido definitivo de las cosas, y a eso es a lo que va un poco la tarea filosófica, ¿no? Mientras que la teoría científica es más empírica, o más técnica, o más de detalle específico, pero no llega al sentido de las cosas, porque si llega es que ya pasa al plano filosófico, ¿no? Entonces, en esta unidad entre filosofía de la naturaleza y filosofía de las ciencias, a mí me han resultado muy útiles los contactos con algunas personas, concretamente para la filosofía de la ciencia y la naturaleza, con Mariano Artigas, que el día de hoy estamos también festejando la Memorial Lecture de Mariano Artigas, y precisamente yo en esos años, cuando empecé a investigar en estos temas y a publicar el libro La filosofía de la ciencia según Santo Tomás, Artigas, ese fue mi primer contacto con él. Mariano me escribió una carta, yo no lo conocía, no sabía que él también se interesaba por estos temas, que era ya en esa época, en los años finales de los años 70, bastante experto en Popper, vivía en Barcelona, y entonces yo, cuando venía a España con motivo de diversas cosas, incluso aquí a esta universidad, que él no estaba todavía, en Barcelona me encontraba con frecuencia con él y me quedaba 1 o 2 días y charlábamos, y de ahí también salió nuestro libro escrito en común de filosofía de la naturaleza, ¿no? Entonces ese fue el contacto con Mariano Artigas. Y luego otro contacto que tuve posteriormente, cuando escribí un libro sobre el origen del universo en Argentina, publicado en Argentina, un tema cosmológico. Tuve otro contacto con un físico cuántico argentino de Rosario, que se llama Mario Castañino, que me propuso escribir un libro juntos, y que lo escribimos en más o menos 3 años, sobre el tema del tiempo y del universo, un tema que a mí me resultaba fascinante y que también a él le interesaba, y entonces ese contacto con él de trabajo juntos, al menos en algunos meses en que él vino a Roma y trabajamos juntos, a mí me sirvió muchísimo, porque ahí aprendí más física que la que había conocido en los libros, porque veía cómo trabajaba un físico, me explicaba el sentido de las fórmulas, me explicaba la física cuántica, la relatividad, el significado de los distintos campos físicos, y entonces con eso vi un poco cómo era la mentalidad de un científico y nos entendimos muy bien, y de ahí salió otro libro para mí, digamos, muy interdisciplinar, como es el de Castañino, Sanguinetti, Tiempo y Universo, ¿no? O sea que entonces ahí se ve como un poco yo pasé de los temas clásicos de la filosofía de la naturaleza, con el proyecto epistemológico de unir fuertemente ciencias y filosofía, también para superar el positivismo, de quedarse solo en las ciencias, o esa especie de humanismo falso de los filósofos que diseñaban las ciencias considerando que estaban en la no verdad, como a veces se decía, o en algo puramente hipotético que no resultaba interesante para las ciencias. Con eso yo luego pasé al tema, dentro de la filosofía de la naturaleza, al tema del universo, el tema del cosmos, ¿no? Que es un tema muy filosófico, ¿no? Y al mismo tiempo vi que las ciencias decían mucho sobre ese tema, concretamente la cosmología, ¿no? Pero para entender la cosmología había que saber más o menos física a cierto nivel, ¿no? Y es un tema que lógicamente a un filósofo le interesa, porque es siempre un tema de totalidad, ¿no? Que tiene luego detrás de sí preguntas teológicas importantes, y por eso de ahí vino mi estudio. En esa época también yo seguía estudiando bastante a Santo Tomás, un estudio que hice muy sobre los textos de Santo Tomás, sobre el orden del cosmos. Me di cuenta de que en Santo Tomás la noción de universo es de las nociones centrales,
y la de orden, casi tanto como la noción que siempre se sabe en metafísica, que es básica en Santo Tomás del acto de ser, ¿no? Y que aparte del acto de ser, era muy importante la noción tomista de orden y de universo, y las dos van muy unidas. Eso a mí me dejó como una huella inventaria de enfocar los temas de este modo, ¿no? Y por eso, después de estudiar ese tema, que fue otra tesis doctoral, la que hice precisamente aquí en esta universidad como doctorado civil, porque la otra era doctorado eclesiástico, después de eso ya pasé al tema del cosmos desde el punto de vista ya de la física, para conocerlo y para de ahí sacar una visión más o menos filosófica, en diálogo con tanta gente que se estaba interesando por estos temas, que eran sobre todo, como yo me daba cuenta, de ámbito anglosajón, muchas veces más, a veces al principio más protestantes que católicos, que deseaban un poco entrar al tema de las ciencias, ¿no? Y ahí todo el tema, el origen del universo, el Big Bang, el principio antrópico, en definitiva, todos los grandes temas hoy muy conocidos tipo cosmológico, ¿no? Y después, ya en la década del 90, perdón que estoy haciendo una especie como de reseña o de resumen de mi trayectoria, ahí es cuando ya pasé a la neurociencia, ¿no? Entonces, ¿cómo pasé? Pasé porque yo en Roma estaba explicando desde hacía varios años también la filosofía del conocimiento, o gnoseología, o teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí, siempre con mi idea de que hay que ver lo que dice la ciencia sobre este tema, me daba cuenta de que el tema de la percepción, que es básico para la teoría del conocimiento, era fundamental, ¿no? Y que no era, me parecía tan útil empezar a discutir con Descartes o con el idealismo, olvidándose de esas cuestiones, ¿no? Entonces, al investigar un poco sobre percepción, ahí empecé a leer libros de neurociencia para ver lo que decían de la percepción, y más de neurociencia que de psicología, porque me parecía que eran más naturalistas, porque daban una visión más real, ¿no? Y también, como en gnoseología se estudia la inteligencia, al mismo tiempo que empecé a leer un poco libros de neurociencia, empecé también a leer libros de inteligencia artificial y de informática, porque eso tiene que ver ya más directamente con el tema de la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, el desafío sobre la distinción entre inteligencia artificial e inteligencia personal o inteligencia natural del hombre, y luego tratar un poco de distinguir entre la mente o la inteligencia o la mente del hombre, la mente de la máquina, así llamada mente, con terminología por supuesto equívoca, y la mente del animal, las tres mentes, ¿no? Cosa que también me llevaba a la filosofía de los animales, ¿no? Entonces, así es como me fui metiendo en estas temáticas con lecturas. El primer libro que leí, me parece, de neurociencia es el de Popper Eccles, es el que me introdujo, El yo y su cerebro, en el que, como seguramente ya saben todos, el segundo tomo está escrito por Eccles, y es una exposición muy buena, muy interesante para su época. Está un poco ya superado porque es un libro ya viejo, de todo el tema prácticamente está contenido allí todo el tema del cerebro y sus distintas funciones cognitivas, ¿no? Y luego habla de la inteligencia. Y el tercer tomo es el diálogo que hacen Popper y Eccles sobre estas cuestiones, ¿no? Y entonces con eso ya tenía como dos vertientes, ¿no? Hubo un tiempo en que me interesé mucho, aunque no publiqué nada, así especialmente grande, algún artículo pequeño sobre inteligencia artificial, pero poco a poco me fui acercando más ya a la neurociencia como tal, ¿no? Y también otro ámbito que entra dentro de todo esto, porque como ven son muchos ámbitos, ¿no? Y no es, digamos, no es que yo fuera pasando de un tema a otro, sino que para un filósofo me parece normal el hacer esos desplazamientos de un campo científico a otro. Me parece que no está mal, no es dispersión, ¿no? Pero otro campo, como yo había dado también explicado y estudiado, lógica, y lógica simbólica y lógica moderna, que conecta con la filosofía del lenguaje, también ahí tenía otro frente que yo me daba cuenta que luego conectaba con estos anteriores, ¿no? Que era el frente de la filosofía del lenguaje. Yo había estudiado, y también uno de mis puntos de referencia dentro de la filosofía moderna, aparte de Popper para la filosofía de la ciencia, era Wittgenstein, que a mí un filósofo que me entusiasmó muchísimo, es como un Sócrates de la filosofía del lenguaje y en general de la filosofía, ¿no?
y luego también cuestiones de filosofía de la matemática y metamatemática y metalógica, como son los teoremas de Gödel, los problemas de Turing, la máquina de Turing, el test de Turing, que ya poco a poco eso lleva a la filosofía de la informática, ¿no? Y entonces ya con eso yo lo conectaba con la filosofía de la informática, ¿no? Entonces con esto al final, ¿qué tenía? Tenía un cuadro de lo que después comenzó a llamarse ciencias cognitivas, o sea, todas esas ciencias que tratan del conocimiento, relacionadas entre sí, cada una con su historia, su propia tradición, que son estas, ¿no? Son la psicología cognitiva, que supera el comportamentismo, la neurociencia, sobre todo la neurociencia de las funciones altas, o incluso neuropsicología cognitiva. Después la filosofía de la mente, que era la parte de la filosofía que trataba de estos temas y que nace en ámbito anglosajón, con esa denominación que a mí me parece un poco cartesiana, pero que no hay más remedio que seguir admitiéndola porque ya es lo que se utiliza, la filosofía de la mente, ¿no? De la mente, y luego la etología, o sea, el estudio de comportamiento animal, y la ecología, ciencia de la tierra, que todo está relacionado, todo es interdisciplinar, ¿no? Entonces yo sobre eso leí, hablaba con personas, trataba de hacerme una idea, trataba de sacar síntesis personales, y de ahí fueron saliendo también algunos cursos que yo iba dando en Santa Croce, que después a veces algunos los reproducía pero ampliados en Argentina, donde empecé a viajar con bastante frecuencia, cursos que veo que aquí algunos de ustedes, de los presentes, están también interesándose por ellos. Por ejemplo, yo di un curso sobre filosofía de la mente, otro sobre filosofía, sobre la historia de la filosofía de la mente, otro sobre psicología cognitiva y la filosofía de la psicología cognitiva, otro sobre historia de la neurociencia, o sea, historia de las ideas de la neurociencia, las ideas filosóficas, antropológicas, en la trayectoria histórica de la neurociencia, ¿no? Y esos cursos, bueno, de ahí salió también el libro que publiqué hace 4 o 5 años de filosofía de la mente, por ejemplo, ¿no? Entonces, los temas en los que ya hablaré luego del proyecto Stock, de cómo intervine o interaccioné con neurocientíficos, pero los temas que he estado explicando en los últimos 2 años, que siguen en esta línea, se refieren más a la cuestión, a la temática de la causalidad, ¿no? Mente y causalidad sobre el cuerpo, sobre el cerebro, y entonces allí he entrado en temas como por ejemplo la emergencia, la autoorganización, la complejidad, la causalidad downward, de arriba para abajo, en un contexto donde me he dado cuenta también que era cada vez más importante que yo y también la gente que colaboraba conmigo y tratando de difundir esto a otras personas estudiaran filosofía de la vida, ¿no? Me he dado cuenta que para hacer filosofía de la mente, que en el fondo es como un capítulo de psicología filosófica, que al final se inserta en la antropología. Además, estas distinciones escolares de filosofía de la mente o antropología yo no le doy mucha importancia, lo que cuenta son los problemas, son divisiones un poco, digamos, convencionales, que sirven para dar clases y nada más, ¿no? Y dividirse un poco la materia, ¿no? Pero me he dado cuenta de que la filosofía de la biología era muy importante, ¿no? Y además era un capítulo en el que la filosofía de la naturaleza nunca se había interesado, ¿no? Cosa que ya en los últimos años Mariano Artigas también se había dado cuenta de este punto, ¿no? De que no bastaba hacer una filosofía de la física, había que entrar a la filosofía de la vida. Y me acuerdo que en mis últimas conversaciones que yo tenía en Roma con Mariano, él me había dicho que le parecía que la filosofía de la vida era mucho más importante que la filosofía de la no vida, ¿no? O sea, la sola filosofía del mundo inanimado de la física, ¿no? Y entonces también en esto, ahí entré en el tema naturalmente, y a propósito del stock de la libertad humana, ¿no? Pero viendo la libertad humana desde esta base, no desde arriba, digamos, un cierto apriorismo filosófico, sino viendo cómo poco a poco va emergiendo algo que en los animales no es todavía libertad, pero que de alguna manera la va preanunciando, ¿no? Y por eso entonces ahí entra la filosofía de la vida y la filosofía de la vida también de los animales, ¿no? Y a mí me gusta decir un poco como slogan que para superar el dualismo cartesiano
cosa que todo el mundo en general está de acuerdo que hay que superarlo en estos temas. Hay que hacer una filosofía de los animales, hay que hacer una buena filosofía de los animales, ¿no? Bueno, entonces, estos son los temas. Como temas para el futuro, hablemos desde mi punto de vista, o de lo que yo puedo hacer, entendiendo, por supuesto, no yo solo, sino en colaboración con otros, o basándome en otros, estimulando a que otros lo hagan, ¿no? Está el tema de la moralidad, de la ética, sobre el cual ahora va a salir un libro del que después hablaré, que conecta con la neuroética. Luego el tema de moralidad de animales, porque los animales no tienen moralidad, pero tienen comportamientos que son aparentemente inmorales. Y aquí sí que seguro que Jimmy se recuerda el simposio de este año de neuroética, donde proyecté un pequeño film sobre los leones asesinos, ¿no? que se comen a sus propias crías, ¿no? Dejando como asesinatos, ¿no? Y entonces esa temática de moralidad humana y aparentes inmoralidades animales obliga a hacer una serie de distinciones sobre lo que es un acto inmoral, o lo que es un acto inadecuado, o lo que es un acto patológico, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un animal se comporta de ese modo salvaje, para el animal es instintivo, pero sin embargo el animal también puede tener, no actos inmorales, pero sí puede tener actos patológicos, ¿no? Actos patológicos. Pero cuando el león se come a las crías porque quiere que las crías sean suyas, y se come a las crías de la leona que ha conquistado, destronando al otro león que ha tenido que escaparse, no está haciendo un acto patológico. Eso no es patológico para el león, ¿no? En cambio sí, puede haber otro tipo de actividades, de comportamientos sí patológicos, de tipo incluso agresivo, sexual en los animales. Pero no es fácil distinguir lo que es instintivo, lo que es fruto de la evolución, de lo que es patológico, ¿no? En los animales, y luego en el hombre, por ejemplo, para distinguir también lo que es patológico de lo que es defecto y de lo que es inmoral o injusto, que son tres cosas muy distintas, aunque de alguna manera a veces se relacionan, ¿no? Y otro frente que tengo abierto, en el que me estoy metiendo un poco, desde siempre con toda la parcialidad que supone el que lo haga yo, como cualquier otra persona, es el tema de la sexualidad, porque a veces es muy importante hacer una filosofía de la sexualidad que viene casi sola cuando uno hace filosofía de la vida, ¿no? La sexualidad animal y luego la sexualidad humana, en la que hay que entroncarla, como ya nos lo enseñó el filósofo Boitigua, filósofo de la persona, con el nivel personal, ¿no? Entonces todo esto yo ¿cómo lo he hecho? Lo he hecho en base a lecturas, en base a la ayuda de colegas, y siempre en equipo con otras personas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces todo esto que yo aquí estuve resumiendo ahora brevemente, yo diría que es como un programa, no mío, sino que creo que hay que hacerlo, que es necesario que mucha gente lo haga. Es un programa aristotélico, me parece que es un programa aristotélico, es lo que haría Aristóteles hoy si viviera, y también Tomás de Aquino y también otra gente, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología, a mí me ayuda mucho, y yo soy muy simpatizante de la filosofía de Leonardo Polo. Para la antropología me resulta a mí muy estimulante y muy interesante, ¿no? También otros filósofos o más o menos científicos que me han orientado, que son puntos referentes, son, por ejemplo, para el tema de la percepción, Cornelio Fabro, porque hizo una serie de estudios en los años 50 sobre percepción y pensamiento, uniendo el tomismo con la psicología de la Gestalt, con Piaget y con los funcionalismos. Me parece que es un trabajo excelente, y casi es lo que creo que habría que hacer hoy, y lo que estamos seguramente haciendo hoy en el campo neurocientífico, que Fabro no le dio atención, porque en esa época la neurociencia no estaba todavía en primera escena, en primera plana como hoy, ¿no? Y otros filósofos también que me sirven, más o menos, son Hans Jonas, que tiene una filosofía de la vida muy interesante, y para la percepción también Jeremy Gibson, que tiene una visión ecológica, como él dice, precisamente de la visión, una visión de la visión, que se extiende un poco a toda la percepción, que la encuentro muy interesante. Y también otro autor es Fodor, ¿no? Al que lo he seguido. Menciono estos autores porque también yo he dirigido tesis doctorales, o estoy dirigiendo tesis doctorales sobre esos autores. Sobre Fodor dirigí el año pasado una tesina, sobre Jeremy Gibson estoy dirigiendo ahora una tesis doctoral, ¿no? Entonces, en este programa aristotélico, a mí me parece que
es muy importante que un filósofo o que los filósofos no abandonen a las ciencias, ¿no? Ese es para mí como un lema, ¿no? No abandonar a las ciencias, no dejar las ciencias que vayan por su lado, ¿no? Diciendo esto no lleva a ninguna parte, no es interesante, dejémosla que corran su propia suerte. Me parece que el filósofo tiene que ir a las ciencias, aunque eso lleva trabajo y cuesta mucho y se necesita mucha humildad para hacerlo, ¿no? Porque el filósofo no puede ir con una banderita de victoria, sino que tiene que ir con una banderita de estudiar y de aprender, ¿no? Pero también el otro aspecto es que a las ciencias, luego el filósofo, o también el científico, cuando entra en la mentalidad filosófica, lo que tiene que hacer es también elevar a la filosofía, ¿no? O sea, elevarse al plano filosófico, ¿no? Y me parece que eso es casi natural, dada la tendencia del hombre a conocer la totalidad y a darle un sentido último, ¿no? Y otro punto, así también como casi criterio fundamental en este programa aristotélico de unión ciencias-filosofías, es el de evitar los reduccionismos, ¿no? Cosa que por otra parte todo el mundo lo sabe y es algo que incluso hasta los mismos reduccionistas no quieren ser reduccionistas, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo son sin reconocerlo, ¿no? Como el mismo Jean-Pierre, por ejemplo, Jean-Pierre, con el cual a veces he hablado en Roma, él se niega a que se le diga que es reduccionista, porque él dice, yo me preocupo del hombre, de los derechos humanos, de la moral, de la antropología, de la religión, sí, se preocupa de todas estas cosas, pero sin embargo es reduccionista, ¿no? Entonces hay que ver bien qué quiere decir ser reduccionista, ¿no? Y bueno, y sobre eso también otra cosa que he visto es que este tipo de estudios se hacen a diversos niveles, ¿no? También es importante distinguir los niveles y ver en qué nivel uno quiere colocarse, ¿no? Porque hay un nivel que es el de investigación, el de hacer proyectos a largo plazo. Me parece que ese es el nivel fundamental en el que yo modestamente estoy metido, o sea, el nivel científico potente. Luego hay otro nivel que no hay que diseñarlo, que es el nivel didáctico para los alumnos, de hacer publicaciones que puedan servir, que sean manejables, pero es otro nivel en el cual el investigador también tiene que bajar, porque el investigador suele ser también docente, ¿no? Pero se requiere otra mentalidad, ¿no? Se requiere otra mentalidad cuando uno se enfrenta sobre todo con alumnos, al menos eso en Roma, donde yo soy docente, es todavía más importante porque ahí me encuentro con gente que viene de distintas culturas y que no tiene mucha formación ni científica ni filosófica. Y luego hay otro nivel, que es el nivel de la divulgación, pero la divulgación alta, ¿no? En el que los científicos nos dan verdaderas lecciones a los filósofos, porque ellos son conocidos en sus ideas humanistas y más o menos filosóficas, como son Damasio, como son Dawkins o tantos otros, saben hacer muy bien la divulgación, muchas veces porque se han unido a periodistas científicos y han aprendido muy bien como Hawking, ¿no? que el mismo editor le enseñaba cómo hacer para divulgar. Ese nivel también es muy importante porque es el nivel en el que se llega a mucha gente y muchas veces es el nivel que luego atrae la atención y favorece que haya financiaciones que de lo contrario no son conocidos, ¿no? Al mismo tiempo no hay que quedarse en la sola divulgación y hay que saber que lo más importante, la fuente energética donde sale todo es la investigación y no la simple divulgación, que más bien es un fruto, es un resultado, ¿no? Bueno, eso un poco sobre... Sí. La segunda cuestión a tratar sería, en estos años en que ha tenido contacto con algunos de los neurocientíficos más importantes actualmente, ¿qué impresión ha sacado usted de por dónde se mueve la neurociencia y esa posible convergencia interdisciplinar con la filosofía, ¿no? Sí, bueno, claro, ahí por una parte yo he visto que antes de pensar en hacia dónde se mueven o qué tipo de actitud tienen, veo que primero lo más importante es que el interés que tienen muchos en dialogar con otros sectores disciplinares fuera de su propia especialización, ¿no? Algo que muy bien puede parecer obvio, pero me parece que por aquí hay que empezar y que esto es la base un poco de todo, ¿no? O sea, yo he comprobado en la propia piel, en Roma y en otros sitios, principalmente en Roma, la utilidad de los encuentros
con científicos, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con uno de estos como Antonio Damasio, uno gana muchísimo tiempo, porque uno entiende cómo está pensando mucho más rápido que si lee 3 o 4 libros de él, ¿no? O sea, enseguida toma la clave hermenéutica para saber qué enfoque él está dando, qué quiere transmitir o cómo está vivenciando eso que él escribe, ¿no? Y también otro aspecto que tiene ese diálogo es que ayuda muchísimo a superar prejuicios o malentendidos o alejamientos, porque al principio hay un lenguaje muy distinto, ¿no? Es inevitable, ¿no? También porque el lenguaje, sobre todo el lenguaje filosófico, no tanto el científico, que es muy preciso, el lenguaje filosófico tiene siempre el defecto de que es un lenguaje al principio vago, genérico, ¿no? Como cuando se habla de la libertad, del yo, de la conciencia, etcétera. Luego los filósofos superamos esa vaguedad diciendo, al menos los filósofos que seguimos a Santo Tomás, diciendo que es un lenguaje analógico, ¿no? Porque hablamos de inteligencia de los animales, de inteligencia de las computadoras, de inteligencia humana, y luego decimos, oh, ojo, que esto es analógico, que no es lo mismo. Pero así pasa en muchas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno distingue niveles de conciencia, niveles de subconsciencia, entonces ya el lenguaje empieza a ser un poco más lábil, y entonces hay que entenderse entre científicos que utilizan estas categorías que son filosóficas y las utilizan en sus investigaciones y luego en sus divulgaciones más o menos humanistas y filosóficas, ¿no? En ese día a mí me ayudó lo que decía en uno de sus encuentros Georg Noderhoff, ¿no? Alemán que está en Canadá, que en una de sus contribuciones al libro que ahora está por salir, de que yo soy editor sobre Moral Behavior, él dice que hay como una refluencia de la terminología científica y filosófica cuando pasa al nivel de la otra parte, ¿no? Es decir, de la parte filosófica o de la parte al revés, científica, se va como cargando de sentido, palabras como consenso, por ejemplo, para el tema bioético de consenso informado, para temas como conciencia, estados de conciencia, entonces se van como reformulando mejor cuando pasan de un nivel a otro, ¿no? Porque es obvio que uno que no sepa nada de neurociencia, si utiliza esta terminología porque lee en los periódicos cosas de neurociencia, no sabe nada y utiliza palabras mal, ¿no? Y no entiende, ¿no? Y después también he visto que en estos encuentros de los que ahora voy a referirme un poco de Stock, me han ayudado mucho contactos y amistosos o amistad con personas como, por ejemplo, profesor Amaya, cuando estaba en Madrid, luego también con Flavio Keller, en el campus biomédico, que me ayudó muchísimo a conocer personas en el campo de la neurociencia, y también otra persona que está en Roma, neuroradióloga, que es Adriana Gini, que también se mueve muchísimo, muy bien, y que está teniendo también un grupo de neurociencia en el Regina Apostolorum muy interesante, muy rico, ¿no? Y ella también me ha presentado a otras personas, por ejemplo, ella es la que me condujo a Thomas Fuchs, y cuando yo le escribí por primera vez a Thomas Fuchs para que viniera a darnos una conferencia fue porque le di el nombre de Adriana Gini, que lo había conocido a Fuchs en un congreso en Alemania, ¿no? O este año, por ejemplo, Adriana Gini hizo posible que viniera a Santa Croce un conferenciante que se dedica a la neurociencia y a la moral, Michael Spezio, del Caltech, que habló sobre, y además es un ministro presbiteriano, y está muy interesado, por ejemplo, en cuestiones como base neurológica de las virtudes aristotélicas, ¿no? Y él fue el que me sugirió que para este congreso que ahora estoy organizando en Santa Croce a fines de febrero próximo sobre la conciencia, invitar a Christoph Koch, ¿no? A quien yo al principio pensaba que era materialista, muy reductivista, porque veía que tenía escritos junto con Krieg, que es notoriamente reduccionista, ¿no? Y él fue el que me dijo que no era tan reduccionista, que él tenía sus propias ideas, que incluso le gustaba
decir públicamente que era católico, que era de formación católica, de familia católica. Entonces yo, luego comprobando en internet o en sus libros, vi que era así, y luego le escribí a Koch y aceptó la invitación para venir a nuestro simposio, pero gracias a que Michael Spezio se dio de intermedio, ¿no? Porque yo le dije, me ha dicho Michael Spezio, entonces ya con eso ya tenía un nombre, una indicación, ¿no? Y luego fíjense cómo son las cadenas de amistades o de conocidos, ¿no? Que yo pude invitar a Giulio Tononi, que me dijo que sí, pero gracias a que primeramente Christoph Koch había dicho que sí, y el mismo Koch fue el que me sugirió invitar a Tononi. O sea que unas personas van llevando a las otras, ¿no? Entonces en este proyecto de Stock, que duró 4 años, como has dicho, se estuvo, digamos, planteado como 4 workshops en esos 4 años. Tú has asistido a 2 de ellos, ¿no? Creo, ¿no? Casi a los 4, perdón, sí, a los 4. Y luego una serie de conferencias, por ejemplo una de Fuchs, que no participó en ningún workshop, pero en cambio sí participó, vino a una conferencia, ¿no? Tres, efectivamente. Y luego, como fruto de estos workshops, ahora está por salir en estos días, porque yo he corregido las pruebas hace 15 días, las últimas pruebas, un libro que se llama Moral Behavior and Neuroscientific and Philosophical Approach, editado en IF Press en Roma, una nueva editorial. Y este libro en inglés recoge casi todas las intervenciones de estos workshops de los que quisieron enviar un artículo elaborado. Está una tuya, está de aquí otra de José Ignacio Murillo y de otros más. Y es un libro que no son actas de un congreso, es un auténtico libro estructurado en partes y capítulos, en donde se comienza con metodología de neurociencias y filosofía, luego se pasa al tema de la libertad, luego al tema de la moralidad, de los juicios morales, de la base ética de los juicios morales, y luego se va a una serie de temas sobre empatía como base de la moralidad, desarrollo de la conciencia moral en los niños, que lo hace Trevarten, y por fin un tema sobre moralidad y el aparente altruismo de los animales, y luego el tema de enhancement, el potenciamiento, posible potenciamiento moral, sí, que al menos se discute este tema, ¿no? Que es un tema que también que se plantea con la tecnología actual, ¿no? Bueno, y ahí entonces yo conocí a muchos de estos. Me parece que yo, en unión con otros que estábamos en el equipo, como José Ángel Lombo, por ejemplo, o Heriberto Chervi, tratábamos de conectar y de invitar a gente que no fuera excesivamente, digamos, reduccionista, o que estuviera como en una actitud un poco beligerante o anticlerical o anticatólica, o sea, gente abierta, ¿no? Entonces ahí han venido, por ejemplo, Colin Trevarten, de la Universidad de Edimburgo, que es conocido internacionalmente, un psicólogo evolutivo de la percepción y del desarrollo infantil, luego Georg Nordhoff o Thomas Fuchs, o luego también, bueno, además a Georg Nordhoff es interesante, el nombre a mí me lo dio Jaak Panksepp, ¿no? Que es un grande neurocientífico, con toda su teoría de la mente afectiva, ¿no? Porque yo primero he invitado a Jaak Panksepp, gracias a que el nombre me lo dio Flavio Keller, ¿no? Pero él me dijo que estaba enfermo de cáncer, y espero que ahora esté un poco mejor porque no ha muerto, y esto ya hace 3 años, y él me dijo que no podía venir por su enfermedad, pero que me recomendaba que invitara a Nordhoff, ¿no? Y por eso lo invité, ¿no? Pero en fin, ese es también otra persona con la que querría entrar en relación, ¿no? Y también otros son, por ejemplo, Rizzolatti, ¿no? Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia, que viene a ser como el filósofo de Rizzolatti, Gallese, que también es otro un poco que está en el grupo de Parma, ¿no? Y luego otros que conocí, no en Santa Croce, sino en la Gregoriana o en Santa Marta, porque yo participé también a otros workshops, a 2 que se hicieron fuera de Santa Croce, ¿no? Y ahí, donde fue invitada a veces gente, a veces un poco más cerrada. En cambio, en Santa Croce intentamos invitar solo a los abiertos, ¿no? O sea, ahí yo, por ejemplo, conocí a Jean-Pierre Changé, ¿no?
la gregoriana, ¿no? Efectivamente yo comprobé que Jean-Pierre Changé tenía una actitud un poco crítica con el catolicismo, y sin embargo él estaba ahí en la gregoriana y en Santa Marta, en pleno Vaticano, escuchando por primera vez exposiciones de teólogos como había ahí en el grupito, y cosa que me imagino que le habrá venido bien escuchar por alguna vez exponer cosas así católicas o cristianas, ¿no? Y creo que le puede haber venido bien por una cosa que, bueno, se refiere a mí, pero podría valer para cualquier otro, ¿no? Que cuando yo hice la exposición, porque era un workshop, yo expuse el tema del yo como causa, ¿no? Entonces Jean-Pierre Changé se quedó sorprendido de que un sacerdote hablara de esos temas de neurociencia con flexibilidad, con conocimiento de causa, porque él, de hecho, digamos, le pareció bien lo que yo dije. No dije ninguna herejía científica, porque si no me lo habría hecho notar, porque él siempre intervenía con objeciones, incluso saltándose el procedimiento normal de hablar solo cuando le tocaba, ¿no? Él enseguida apuntaba objeciones, ¿no? Pero él incluso me dijo algo que a mí al principio me molestó un poco, porque me dijo, pero entonces yo veo que usted es materialista, ¿no? Y dije, yo soy espiritualista, la verdad es que yo creo en un espíritu encarnado, ¿no? El espíritu está encarnado, ¿no? O sea, se ve que él entendía, a lo mejor se imaginaba, pienso yo, que podría, digamos, que un sacerdote tenía que ser espiritualista en un sentido místico, de hablar de cosas solo místicas y de no tocar ningún tema material, de ya empezar a hablar de cerebro, de áreas, de localizaciones, ya era ser materialista, ¿no? Incluso cuando yo dije que, por ejemplo, que había que hacer una filosofía natural, yo dije, necesitamos una filosofía natural, él me dijo, muy bien, eso es lo que hace falta, hay que hacer una filosofía natural, ¿no? Pero después me di cuenta que él, por filosofía natural, entendía el naturalismo en el sentido del materialismo, ¿no? O sea, ahí es donde se ve el sentido de las palabras. Yo lo que quería decir era simplemente una filosofía de la naturaleza, ¿no? Pero no naturalista en el sentido del naturalismo de que hoy se habla, que no es el naturalismo, bueno, aristotélico, ¿no? Y bueno, y después también en esos contactos, también por ejemplo con, no sé, Antonio Damasio, vino con su mujer, una persona espléndida, muy abierto, con el que se puede conversar de todo, ¿no? No es creyente, él más o menos sigue una visión un poco spinoziana, pero es muy interesado, además, él de hecho es portugués, o sea que tiene una raíz católica, ¿no? Y él, ahí en esos encuentros, ellos hacían preguntas incluso sobre religión, sobre teología católica, sobre el Papa, sobre la Iglesia, sobre los obispos, ¿qué es esto? ¿Qué poder tiene el Papa? ¿Y qué es el purgatorio? ¿Y qué pasa con el alma después de la muerte? Y se discutían, y por lo menos oían argumentos, ¿no? Y la resurrección, me acuerdo de Antonio Damasio decía, pero ¿cómo pueden resucitar todos? No hay espacio en la tierra para que resuciten todos, ¿no? Entonces, ahí se intentaba dar una respuesta, bueno, pues que habrá una nueva creación, ya no será esta tierra, habrá otra tierra, pero bueno, por lo menos era útil que ellos expusieran sus objeciones a la fe católica, ¿no? Y bueno, en el futuro próximo ahora, me encontraré con estos dos, Koch y Tononi, que para mí son un poco una incógnita porque no sé exactamente lo que van a decir, aunque más o menos lo preveo porque leí sus libros y me imagino que ellos dirán lo que ahí está escrito, ¿no? Y también tuvimos contactos con filósofos de la mente. Tononi es uno de los especialistas más importantes en neuroimagen. En neuroimagen cognitiva. En neuroimagen cognitiva. Y también tiene una teoría sobre la conciencia en unión con Edelman, ¿no? Que ha escrito junto con él, ¿no? Y bueno, decía que también otro contacto, otro grupo de gentes con las que entré en contacto son los filósofos de la mente, que son menos numerosos, esto sobre todo en Italia, ¿no? Porque en Italia yo asistí a algunos encuentros de filosofía de la mente en Roma o en Milán, ¿no? Por ejemplo, estos no son muy conocidos internacionalmente, son conocidos en Italia, pero son toda gente que todos esos temas los tienen trabajados, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama Di Francesco, otro que se llama Alberto Paternoster, que es muy bueno, es materialista, pero es un tipo muy, muy inteligente, y dice una serie de cuestiones sobre la conciencia muy interesante. Y siendo materialista y reductivista, él, por ejemplo, dice una cosa que a mí me gusta mucho, y es que dice que en los temas de neurociencia no sabemos casi nada, ¿no? Me gusta esa ausencia de euforia
o de hibris científica, ¿no? No sabemos casi, me parece muy bien esa conciencia de lo poco que sabemos, ¿no? Gracias a que sabemos mucho, ¿no? Como diría Popper, ¿no? O, bueno, otro era también Carlo Humiltà, ¿no? Que hace poco escribió, un psicólogo, un libro, Neuromanía, ¿no? En donde se queja un poco de la inflación de la palabra neuro en todo, ¿no? En neuroeconomía, neuroestética, neuroteología, neuroética, neuro todo, ¿no? Y también aquí en España conocí a Carlos Moya de Valencia, ¿no? Filósofo de la mente, también una persona muy afable, muy abierta, no sé si está en contacto con usted, pero podría estar en contacto en cualquier momento, ¿no? Bueno, entonces yo lo que me di cuenta es que hay entre los este tipo de personas que van siguiendo esos temas, hay como dos grandes grupos, como un poco dije, ¿no? Uno yo diría que es el grupo de los filósofos, ¿no? De los filósofos, de la mente, ¿no? O de los filósofos que les interesan estas cuestiones, ¿no? Me parece que es entre los filósofos en donde a veces puede darse la actitud más de posición filosófica clara, ¿no? Precisamente porque son filósofos, ¿no? En donde uno descubre a los dualistas, a los funcionalistas, perfectamente definidos, como puede ser Kim, no lo conozco, pero es conocido, ¿no? Como filósofo de la mente. Pero estos son netos, o sea, tienen posiciones muy claras, ¿no? O por ejemplo, en el campo más cercano a los intereses del realismo, de la filosofía cristiana, de una filosofía como base cristiana, Nancy Murphy, a la que también invitamos y tenemos bastante amistad con ella, que ella sigue mucho los temas de ciencia y fe, con un planteamiento muy típico de Templeton Foundation, y por eso ella primero estuvo en cosmología y después entró en neurociencia, ¿no? Entonces es más fácil que los filósofos de la mente se radicalicen precisamente porque son filósofos, ¿no? Entonces, y está el grupo luego de los científicos, que me parece que en general son más abiertos, salvo alguna excepción, pero por ejemplo uno puede decir Dennett, pero Dennett no es científico, Dennett es filósofo, ¿no? Entonces tiene una posición radical, aunque al mismo tiempo como, no sé, convulsionada, desorientada, porque no se sabe bien qué opina Dennett. Yo no llego a saber cuál es su filosofía. Lo único que sé es que como que deconstruye todo lo que toca, ¿no? Y luego, pero entre los filósofos, entre los científicos, veo que en general, digamos, los neurocientíficos, me refiero a los neurocientíficos, digo, tienden al materialismo, ¿no? Tienden al materialismo sin saberlo, ¿no? Cosa que es de formación profesional, es lógico, porque es lo único que ellos saben, lo único que han estudiado, ¿no? O sea, ellos, si se les plantea cualquier tema de psicología o de antropología, enseguida piensan en el cerebro, ¿no? Y es lo único que saben. Bien, o sea que tienden al materialismo inconscientemente y por deformación profesional. Luego, les repugna el dualismo, ¿no? Como también a los filósofos de la mente contemporáneos, ¿no? Y es lógico que les repugna el dualismo porque el dualismo, en el sentido del dualismo drástico cartesiano, es una posición que, bueno, sería un poco largo explicar, que es como la posición negativa, ¿no? Es el enemigo al que hay que fustigar, el malo de la película, el malvado es el dualista, ¿no? Hay que pegarle, ¿no? Entonces nadie quiere ser dualista. O sea, en cuanto se toca un tema cualquiera que pueda parecer espiritual, cuidado con no ser dualistas, ¿no? También eso puede ser un poco peligroso, ¿no? Porque al final ellos mezclan el dualismo para muchos de ellos, la Iglesia Católica en sus enseñanzas religiosas sobre el hombre y el alma sería dualista, ¿no? Porque ya hablar de alma, de un alma inmortal, ya es un dualismo popular, casi como diría Nietzsche, platonismo popular, ¿no? Y luego también he visto que a ellos les interesan mucho, a estos científicos, los temas humanistas, tienen un gran interés en general, ¿no? Por eso, como Jean mismo, que no quiere ser reduccionista, que le interesan mucho los derechos humanos, querría ser una especie de nueva visión de la ley natural basada en la neurociencia, ¿no? Cuando en realidad no se da cuenta que esa ley natural que propone, ella la tiene incorporada por su bagaje cultural europeo francés, pero él lo quiere ver como que nacería del estudio del cerebro, ¿no? Los derechos humanos, la no violencia, el respeto de los demás,
cosas que él ha tomado de Ricoeur en parte, ¿no? El respeto del otro, pero él cree, se cree a sí mismo que eso lo toma de la neurociencia, ¿no? Pero se ve el interés humanista, ¿no? A veces algunos de ellos están puestos como Gazzaniga o el mismo Changé en comités éticos o de bioética, y entonces eso les lleva todavía, les estimula más a preocuparse de la humanidad, de la violencia, de las guerras, de la agresión, y por eso procuran dar un mensaje como humanista, que a veces es un poco como banal, ¿no? Porque después eso no es coherente con todo lo que dicen en concreto de tipo científico, es como un añadido, ¿no? Y también les interesan mucho los temas jurídicos, o sea, el derecho, o sea, una preocupación jurídica, que es ética, pero que va por el lado jurídico, y luego, digamos que ignoran completamente la posición aristotélica, que es ampliamente desconocida, ¿no? Porque cuando salen los libros de filosofía de la ciencia o en ellos mismos la lista de posiciones, nunca aparece Aristóteles, o si aparece el nombre de Aristóteles, más o menos es confundido o con el dualismo cartesiano o con el simple materialismo o funcionalismo, ¿no? No se conoce la visión hieromórfica de Aristóteles, lo que él dice sobre acto y potencia, etcétera, ¿no? Y también otro punto que me parecía a mí como impresión o como reacción al ver cómo razonan los temas que trabajan, de qué hablan, cómo pasan los temas humanistas, cómo les gusta hablar de ética, de libertad, del hombre, de la conciencia. Veo que es necesario que distingan entre ciencias y filosofía, ¿no? Es decir, que conozcan un poco mejor la filosofía de la ciencia. Aquí interviene de nuevo la filosofía de la ciencia, ¿no? Porque ellos no saben distinguir estos planos, tienden un poco a mezclarlos, ¿no? Porque no tienen una formación filosófica, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leyeron el libro de Ricoeur-Changé, ¿no? Lo que nos hace pensar, o la naturaleza de la regla, no sé cómo está el título en castellano, ustedes ahí habrán visto que el esfuerzo constante de Ricoeur es que Changé reconozca que todo lo que está diciendo él sobre las representaciones, por ejemplo, ¿no? Es como un presupuesto psicológico que él está metiendo, pero que él lo pone como si fuera fruto de la neurociencia, ¿no? Entonces está queriendo como que él reconozca que hay un nivel filosófico en donde él pone presupuestos, cuando habla de la libertad, cuando habla de la moralidad, cuando habla, entonces, no, aquí hay un presupuesto que tú lo has tomado de Kant, ¿no? O de quien sea, ¿no? En cambio Changé no reconoce eso, o sea, no lo reconoce porque no se da cuenta, ¿no? Él cree con toda paz que eso es normal, que sale de la neurociencia, cuando en realidad no sale de una neurociencia tomada estrictamente como estudio puramente físico, que se basa en lo empírico, de ahí no puede salir, ¿no? Entonces, sobre los problemas de filosofía y de digamos mucho tiempo, no, de filosofía y de neurociencias, bueno, por una parte, yo diría una cuestión metodológica sobre la que quisiera decir algo muy brevemente, ¿no? Una pregunta podría ser: ¿cómo puede un científico entrar en temas antropológicos, ¿no? ¿Es legítimo que lo haga o no, ¿no? Porque a veces me he encontrado con personas que me dicen: este científico no tiene derecho a hablar de estos temas, no puede hablar de estos temas porque se salen de su competencia, ¿no? Él debería limitarse a decir: estas son las sinapsis, estos son los circuitos, basta, y no hablar de... Pero a mí me parece que eso es imposible, es algo que se le pide algo imposible, porque el neurocientífico, cuando trata del nivel alto, cognitivo, ¿no? Y no pueden menos de tratarlo, ¿no? Salvo que sea un científico que se coloca a un nivel de puro estudio, por ejemplo, de células, bueno, que eso también es elegido, pero es otra cosa, ¿no? Pero me parece que el neurocientífico alto necesariamente se está moviendo entre lo psicológico y lo neurológico o lo neurocientífico, es decir, ciencia natural, ¿no? Ciencia natural y ciencia psicológica, ¿no? Se está moviendo entre los dos. Como diría Ricoeur, es un lenguaje mixto, ¿no? Un lenguaje no puro, ¿no? Y es inútil pretender aquí una pureza conceptual metodológica. No, están las dos cosas híbridos, si queremos, ¿no? Entonces, pero por supuesto, él está presuponiendo lo psíquico. Lo presupone primero porque es una evidencia
de primera persona que tenemos, aunque luego el científico ha aprendido metodológicamente a razonar siempre en términos de tercera persona, ¿no? Que ese es su fuerte, ese es su verdadera, naturalmente, su competencia, ¿no? Pero todo lo que dice tiene repercusiones para el ámbito psicológico, ¿no? Especulativas y prácticas y médicas y jurídicas, o sea, tiene repercusiones, ¿no? Entonces yo lo que diría es que no hay por qué exigirle al neurocientífico que sea un restrictivista, utilizando aquí una expresión tomada de un filósofo de las ciencias, Loren Graham, que habla de restrictivismo. El restrictivismo sería como restringirse exclusivamente al ámbito propio de la competencia o del objeto formal de la ciencia natural y no salirse de ese campo, ¿no? Un poco lo que querían hacer los positivistas, ¿no? Bueno, eso, si un científico quiere hacer eso, puede ser, pero es muy violento, es muy forzado, ¿no? ¿Cómo vamos a pedirle que haga esto a un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Que al fin y al cabo es un neurocientífico, ¿no? Y en cambio, yo creo que al mismo tiempo lo que no puede ser tampoco es que sea siguiendo nuevamente con la terminología de Graham, un ampliativista salvaje, ¿no? Lo de salvaje es mío, lo de ampliativista es de Graham, ¿no? Porque Graham distingue entre restrictivistas y ampliativistas, ¿no? Los restrictivistas son esos, como dije, que se siguen absolutamente a su mundo científico y no hablan de otra cosa, ¿no? Los ampliativistas, por ejemplo, dice Graham, serían personas como Wilson en la neurosociología, la biosociología, o como Teilhard de Chardin, Teilhard de Chardin, evolución y teología, ¿no? Ampliativista, o Heisenberg para física y cuestiones filosóficas, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que no sea un ampliativista salvaje, ¿no? Pero sí que puede ser un ampliativista, si adoptamos esta terminología, en el sentido de una persona que sabe moverse entre los planos, ¿no? Sabe moverse entre un plano y otro, ¿no? Y es aquí donde el diálogo entre filósofos y neurocientíficos es fructuoso, porque al final, si uno entra en esos temas, el filósofo como yo no tiene más remedio que a veces que hablar, aunque hable mal y sin mucha competencia o menos autoridad, de cosas neurocientíficas, ¿no? Y al mismo tiempo, el neurocientífico también tiene que decir algo de tipo filosófico, también con menos competencia, con más riesgo, con más ingenuidad quizás, pero luego se aprende, ¿no? Se aprende y se es más preciso, ¿no? Pero también otra cosa, queda un minuto para sí. Bueno, sobre esto de no pasar de saber pasar de planos, querría aquí recordar en un minuto la tesis de Bennett Hacker del libro Philosophical Foundations of Neuroscience, ¿no? Porque ese libro, que es muy bueno y al mismo tiempo tiene una tesis única, filosófica, es que no se deben atribuir al cerebro ni a las áreas cerebrales actos como por ejemplo percibir, imaginar, representarse, pensar, que son solo de la persona, hay que atribuirlos a la persona, ¿no? Y bien, eso es correcto, eso no lo hacen muchas veces los neurocientíficos, que dicen que, no sé, que esta área cerebral produce esta representación y así interpreta este plano perceptivo bidimensional como tres dimensiones, hace esta interpretación, como si el cerebro hiciera esta interpretación, ¿no? Entonces, esos autores se quejan de ese vocabulario que consideran que es una llamada falacia meriológica, ¿no? Es decir, atribuir lo que es de la parte, lo que es del todo, atribuirlo a la parte, ¿no? Ellos quieren que el lenguaje se cuide un poco más, ¿no? Y ya para evitar casos extremos, como por ejemplo decir que el cerebro ama, que el cerebro razona, que el lóbulo prefrontal hace planes y cosas de ese tipo, ¿no? Aunque al mismo tiempo se reconoce que es gracias a esas áreas que luego la persona es la que puede planear, razonar, pensar, amar, decidir, etcétera. Pero la neurona no decide, decide la persona. Y así en tantos casos, ¿no? Bueno, paramos aquí. Entonces, no se encuentra en toda la célula, ni se encuentra en toda la persona, sino que se encuentra en un tipo de molécula concreto, los ácidos nucleicos, tal. Claro. Entonces yo no veo ningún problema, por ejemplo, si uno dice el yo que piensa actúa es fundamentalmente el cerebro. Es fundamentalmente el cerebro. Es decir, el yo que piensa actúa no es el cerebro más las manos, más... Es decir, es fundamentalmente el cerebro, el sistema nervioso. No es otro sistema que se encarga de pensar. Es
decir, ¿por qué eso es una falacia meriológica? No, porque lo que dicen ellos es que el yo que piensa no es el cerebro, sino que es la persona a través del cerebro, ¿no? Porque aunque habláramos del cerebro en conjunto, es que para ellos, claro, la persona no es igual al cuerpo humano, ¿no? En su conjunto, ¿no? Porque si no estaríamos diciendo que el cuerpo humano es la persona, ¿no? O sea, ellos distinguen, una cosa es el cuerpo humano, incluso tomado en su totalidad, ¿no? Y otra cosa es el yo. Ahora, por supuesto que ellos no hacen una filosofía para explicar por qué esa distinción, ¿no? Eso ellos no lo dicen. Ellos lo dan como evidente, ¿no? Lo dan como evidente que cuando uno dice yo amo, o yo pienso, o yo razono, ese soy yo, esa es la persona, ¿no? Y luego reconocen que eso es a través del cerebro, ¿no? A través del cerebro, incluso a través de áreas concretas, ¿no? En cambio ellos ponen otros ejemplos, porque lo hacen un poco en base al lenguaje, porque uno de ellos dos, no me acuerdo quién es el filósofo, es wittgensteiniano, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, si a mí me pica la piel, sí, bien, eso sí es la piel que me pica, no es la persona que me pica, ¿no? O sea que en este caso sí, yo puedo referirlo a la parte, ¿no? Pero hay cosas, hay verbos apetitivos o cognitivos como desear, conocer, interpretar, en donde ellos dicen que la persona que dice que, no sé, que el lóbulo frontal planea, ellos dicen, eso no es falso. Eso no tiene ningún sentido. O sea, el que dice eso no sabe lo que está diciendo nada, ¿no? Dice, no tiene ningún sentido, ¿no? Ese es el tipo de argumento que dan, ¿no? Y ponen como cita de Aristóteles, en donde Aristóteles dice que no debe decirse que tiene pasiones, etcétera, o desea el alma y el cuerpo, sino la totalidad, ¿no? La totalidad de alma y cuerpo. Aristóteles no habla de personas, ¿no? Entonces el argumento de ellos es que lo que los antiguos quizás lo atribuían al alma, en realidad hay que atribuirlo al todo, ¿no? Que es la persona. Y ahora los modernos, en vez de hablar de alma o de mente, hablan de cerebro. O sea que el cerebro habría sido sustituido, sustituiría lo que antes era la mente, pero siempre estábamos en la falacia meriológica, ¿no? Incluso cuando se hablaba de mente, ¿no? Al decir, por ejemplo, en el caso de Descartes, ¿no? Mi mente piensa, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos un último punto. Sí, no, un último punto es que me parecía que, aunque nosotros hablemos, esto también era como un punto para tener en cuenta para lo que dicen los neurocientíficos cuando entran en antropología, ¿no? Que es muy importante también tener en cuenta los contenidos, ¿no? Porque si no se puede caer un poco en el defecto que a veces tiene la misma psicología, no ya la neurociencia, sino la psicología, que es quedarnos un poco en las formas, en las funciones cognitivas, como de manera un poco formal, pero sin hablar de los contenidos, ¿no? ¿Y cuáles son los contenidos? Ahí ya eso es controversial, como diría un anglosajón, ¿no? Porque los contenidos es cuando ya entramos en temas, por ejemplo, sobre la verdad, sobre el bien. Por ejemplo, digo un ejemplo para aclarar rápido lo que quiero decir. No basta hacer una neuropsicología para saber disfrutar bien de la vida, ¿no? Teniendo bien las emociones controladas, el cerebro bien armonioso, porque el disfrute de la vida requiere también objetos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a mí me da un verdadero disfrute? O sea, un gozo auténtico, ¿no? Hay que ir al objeto, ¿no? ¿Y el objeto dónde está? El objeto es la verdad y el bien, ¿no? O sea, el mundo conocido, que para la mente, para el conocimiento es lo verdadero. Entonces, claro, si uno sabe disfrutar de la vida dedicándose a la droga, entonces, aunque disfrute mucho de la vida, eso no es una solución antropológica, ¿no? Ahí está el punto, ¿no? Porque si no, podríamos decirle a uno que sepa, no sé, ser equilibrado, no ponerse tenso, no caer en depresión, viviendo bien, con esta actitud correcta, su posición, su postura en la que se ha divorciado, en la que va con distintas mujeres o con distintos hombres, porque él escoge ese tipo de vida. Yo no hablo de los contenidos, pero trato de que psíquicamente lo haga bien, ¿no? Y eso no es solución, porque los contenidos influyen mucho luego en el gozo, o sea, en el acto subjetivo, en el gozo, en la satisfacción, en la reacción personal, ¿no? Porque si no está el periodo del formalismo, ¿no? Porque entonces ya cualquier actitud ante la vida, sea budista, sea cristiana, sea New Age, podría ser válida, ¿no?
Por supuesto que es un tema muy, muy difícil, porque aquí ya entramos en el compromiso con la verdad, ¿no? Por ejemplo, el sentido de la vida a una persona le viene si está realmente relacionada correctamente con aquello a lo que se destina, que es Dios, ¿no? La destinación de Dios, ¿no? Como dice Leonardo Polo y como dice toda la antropología cristiana, ¿no? Pero eso, claro, eso ya es ir a los contenidos, ¿no? Un poco de manera análoga, si quieren, a lo que hace Gibson cuando estudia la percepción, diciendo, exagera un poco, ¿no? Pero algún mensaje hay, ¿no? Olvidémonos de las representaciones subjetivas, de las activaciones neuronales, y cuando describimos la percepción, hablemos de los objetos. Yo percibo montañas, ríos, estructuras ambientales, y esto es lo que percibo, ¿no? Y eso es lo importante. Y él intenta hacer como una fenomenología de la percepción visual del ambiente, ¿no? Diciendo, yo no me intereso para nada de la parte neurológica, no la niego, pero no hablo de eso, sino que hablo de los objetos, ¿no? Y hace una fenomenología bastante interesante, que en realidad no es incompatible con todo lo anterior, ¿no? No, ese es el punto que quería decir, ¿no? Entonces, sí. Ya pasamos a la tercera parte de esta conversación, en la que la pregunta que queríamos suscitar era: ¿cómo ve usted, un especialista en la filosofía aristotélico-tomista, filosofía de la naturaleza, filosofía del conocimiento, qué puede aportar esta filosofía a la neurociencia en la actualidad? Bueno, sobre eso, para decirlo muy sintéticamente, yo creo que lo que puede aportar no es tanto las soluciones de detalles de neurociencias, en las que Tomás de Aquino sigue una fisiología antigua, superada, ¿no? Por ejemplo, con la visión del cerebro de tipo galénico, ¿no? Basada en la división de los ventrículos, no en ese sentido, ni tampoco en el sentido de querer a toda costa pretender mantener exactamente la clasificación aristotélica o de Tomás de Aquino de las distintas facultades, sin mover para nada una pieza, como veo que algunos a veces hacen, ¿no? El sentido común, la estimativa, la cogitativa y la memoria, como si fuera una estructura intocable, sino que más bien la inspiración de fondo es, dentro de una actualización de estos temas, es la de que Tomás de Aquino, por ser aristotélico, da una gran importancia al organismo, a la vida orgánica y al mismo cerebro, ¿no? Hasta el punto de que él, junto con tantos otros, porque lo toma de la medicina antigua, asigna las funciones sensitivas que participan máximamente de la racionalidad y por tanto relevantes para los actos de decisión, lo pone, que es la cogitativa, lo pone en la parte media del cerebro. Y cuando dice la parte media del cerebro no está diciendo una palabra vacía, sino que se está refiriendo concretamente a una localización que los médicos de la época, la línea de Avicena, que se remite a Galeno, situaban en uno de los ventrículos, no me acuerdo cuál, donde más o menos situados en la zona media, ¿no? Al mismo tiempo había localizaciones en donde está la zona media, la zona anterior, la zona posterior, y ahí iban colocando la imaginación, la memoria. O sea que las localizaciones en ese sentido no son un descubrimiento moderno que los clásicos desconocieran, sino que ellos hacían sus localizaciones, ¿no? Como uno puede ver, basta ver los dibujos que hacían los médicos en el siglo XIII en las universidades, en la Facultad de Medicina de las universidades europeas como Salerno o como Padua, donde tenían ya una cierta anatomía, ¿no? del sistema nervioso, ¿no? Y luego el otro punto es, por una parte, eso, o sea, Santo Tomás es relevante, su filosofía, porque da importancia a la naturaleza, al cerebro, es una visión naturalista, entre comillas, o sea, naturalista en el sentido aristotélico. Y luego la otra es que no es dualista, ¿no? No es dualista, porque uno ve, por ejemplo, la distinción entre mente-cerebro o cuerpo-alma como interacción cuerpo-alma, es una distinción que no se encuentra en Santo Tomás. Jamás uno va a encontrar en Tomás de Aquino un planteamiento o una cuestión en donde él se pregunte cómo el alma mueve al cuerpo, cómo el cuerpo mueve al alma, ¿no? Ese planteamiento mismo ya, esa interacción alma-cuerpo, es un planteamiento cartesiano,
Santo Tomás más bien se pregunta, en los temas correlacionados con esto, cómo unas potencias mueven a las otras, ¿no? Y esas potencias, imaginación, memoria, inteligencia, voluntad, etcétera, son todas potencias psicosomáticas, ¿no? Aunque la inteligencia y la voluntad no lo sean, porque para Tomás de Aquino son no orgánicas, o sea, estrictamente espirituales, pero al mismo tiempo actúan siempre solo en unión con las potencias mediadoras de tipo sensitivo alto, ¿no? De tipo sensitivo alto, ¿no? Con lo cual todo el tema de la causalidad es un tema psicosomático en Santo Tomás, no es nunca un tema de alma-cuerpo, ¿no? O sea que por una parte esto, ¿no? De paso es interesante y tiene que ver con temas también de ciencia y fe, aunque sea un poco lateral, porque es una cuestión histórica, ver que los antiguos, en la mejor tradición clásica antigua, naturalista, que luego fue incorporada por los cristianos en las universidades, y no solo incorporada, sino ampliada, vemos que los estudios del cerebro son importantísimos, ¿no? O sea, una importancia muy, muy grande, ¿no? En los antiguos, gracias al iniciador de todo esto, que es Hipócrates y Platón, ¿no? Que se dieron cuenta de que el órgano central del cuerpo humano es el cerebro. Ahí Aristóteles se equivocó, porque Aristóteles, con toda su ciencia, era cardiocentrista, ¿no? Y no era cerebrocentrista, ¿no? Ahí Platón tenía razón, ¿no? Menos mal que luego después Galeno recogió, siendo aristotélico, la línea platónica, y además la recogieron también los médicos alejandrinos, que tuvieron investigaciones muy importantes para la neurociencia, ¿no? Entre otras cosas porque trabajaban con prisioneros, haciendo actos inmorales, que era hacer intervenciones en seres vivos, ¿no? En el cerebro, ¿no? Prisioneros condenados a muerte, ¿no? Después eso se prohibió y luego se permitió hacer la división de cadáveres, que está prohibida solo en la última fase de la Edad Media, ¿no? Cuando, por ejemplo, Leonardo da Vinci, cuando ya es el Renacimiento, ¿no? Le cuesta muchísimo trabajar con cadáveres, ¿no? Porque estaba prohibido, ¿no? Bueno, aquí mezclé varias cosas con ciertos órdenes, pero creo que se han transmitido eficazmente una serie de puntos que creo que tienen que ver con ciencia y fe, ¿no? Porque a veces se puede casi creer que la neurociencia nace en el siglo XIX, que las localizaciones vienen con la frenología de, ¿cómo se llama este autor? Eso es Gall, ¿no? Y que todo lo anterior, como a veces uno lee en libritos así de divulgación, un poco superficiales, que todo lo anterior es oscurantismo, es creer en magia, en que las enfermedades mentales son obra de los demonios, y no se reconoce, por ejemplo, que los antiguos y Santo Tomás mismo conocen patologías, ¿no? y les asignan causas orgánicas, ¿no? A patologías con toda una terminología bastante precisa, con cierto discernimiento de varios tipos, ¿no? Bueno, en cambio cuando llega Descartes, pretendiendo salvar la espiritualidad con exámenes dualistas, se crea toda una tradición dualista que falsamente se piensa que es espiritualista, ¿no? Y se pierde toda esa tradición anterior, ¿no? Y luego ya respecto hay poco tiempo y aquí voy a ser un poco rápido y esquemático, pero el aporte fundamental, en mi opinión, desde el punto de vista de contenidos así teóricos, es que a mí y a mucha gente, creo que Tomás de Aquino nos ayuda, interpretado con flexibilidad, ¿no? Tomando sus principios, no tal exactamente a la letra lo que dice, ¿no? Nos ayuda para dar una buena interpretación filosófica, antropológica, de lo que son los actos psíquicos, ¿no? Esos actos que hoy modernamente se llaman mentales, ¿no? Y a veces me parece que yo acepto esta terminología porque si no, no me entienden, ¿no? Digo mentales, pero en realidad sería mejor llamarlos psíquicos, ¿no? Porque la palabra mental es difícil, por ejemplo, pensar que un dolor es un acto mental, ¿no? Porque no lo es. Lo mental es más bien lo espiritual, ¿no? O lo cognitivo alto, ¿no? Porque a nosotros aquí tenemos sobre la naturaleza de los actos mentales, tanto en filósofos de la mente como en neurocientíficos, las posiciones que se conocen son casi, yo diría que son dos, ¿no? Esquematizando mucho, ¿no? Una es la visión dualista, ¿no? Ya sostenida por pocos, pero siempre descrita al menos como blanco que hay que atacar, ¿no? Y por tanto a veces simplificada, ¿no?
Y otras son las reacciones materialistas o monistas ante el dualismo, pero que en el fondo siguen con ese monismo, siguen con ese dualismo, solamente que para atacarlo, pero sin salir de la estructura, ¿no? O sea, se juega siempre con el dualismo, lo mental y lo neural, que ya de por sí no es correcto, ¿no? Porque yo creo que con Santo Tomás hay que distinguir niveles psicosomáticos. Entonces no está lo mental y lo neural como dos cosas distintas, ¿no? Está lo vegetativo, lo sensitivo ligado a lo vegetativo, lo sensitivo que va siendo más intencional, como sucede en la vista y en el oído, que van superando lo vegetativo, y está luego lo espiritual, pero que está encarnado y que por tanto también es sensitivo. Y esos son muchos niveles. ¿Dónde está la distinción tajante entre lo mental y lo neural, ¿no? ¿Por qué esa distinción tajante? Que la siguen usando los materialistas incluso, ¿no? Aunque ellos luego dicen que es como terminología para entenderse. Sí, pero seguimos con el dualismo, ¿no? ¿No? Entonces, y además en Tomás de Aquino, los actos psicosomáticos, imaginar, recordar, pero incluso pensar y amar, ¿no? Que son actos espirituales, pero son encarnados también. No son dos actos, ¿no? O sea, no hay un acto espiritual y al mismo tiempo un acto psíquico y un acto neural que lo acompaña o que es correlato o que causa sobre uno y otro. Eso no existe, eso es el análisis que hacemos nosotros, ¿no? Existe un único acto, ¿no? Ahora, ese único acto hay distintos niveles, eso sí, y esos niveles interaccionan causalmente entre sí, ¿no? Pero hay un único acto que es psicosomático, ¿no? Es decir, es psíquico y puede ser orgánico también, es psíquico y espiritual, pero tiene la base orgánica, ¿no? Que es como causa material. Pero la palabra causa material no siempre significa lo mismo, ¿no? Entonces aquí me ayuda también un poco la filosofía de Leonardo Polo de utilizar el juego de las concausalidades de las cuatro causas para entender cómo la causalidad formal y la causalidad material van teniendo un juego distinto a la hora de explicar los distintos niveles de los actos psicosomáticos, ¿no? Una cosa es la sed, otra cosa es la sexualidad experimentada solo como activación fisiológica, otra cosa es la sexualidad experimentada como simpatía sentimental, emocional, hombre-mujer, y otra cosa es la sexualidad experimentada ya como nivel de amistad hombre-mujer, que puede ser esponsal o preesponsal, ¿no? Esos son distintos niveles de análisis, ¿no? Pero tenemos un único acto, ¿no? O sea, a mí me gusta decir un poco en broma, ¿no? Que no hay una sonrisa espiritual y luego una sonrisa labial, no hay una sonrisa cerebral, ¿no? Distintas sonrisas, ¿no? Uno puede decir, te estoy sonriendo con mis labios, pero en mi cogito cartesiano no tengo sonrisas, etc. No, tenemos un solo acto, ¿no? Que es la sonrisa, ¿no? Que tiene en un nivel de análisis, es labial, es muscular, en otro nivel de análisis es cerebral, y en otro nivel de análisis es espiritual y es personal, ¿no? Y toda la unidad de un único acto, que en definitiva en el caso de la sonrisa y cosas análogas es el acto personal, ¿no? Es el acto personal. A veces hay actos que no son así necesariamente personales, ¿no? Pero esto que es tan sencillo es curioso, pero es muy difícil que entre en la... porque supone cambiar completamente de mentalidad, ¿no? Y eso es prácticamente la síntesis, o sea, la visión, yo creo, tomista, aunque no está así tal cual en Santo Tomás, es la de, yo diría así, dualidades que se superponen en niveles material formal, con lo cual lo que es formal respecto a lo que viene encima es material, de nuevo, en una multiestratificación, ¿no? Multilayered, ¿no? En inglés diríamos, multiestratificación, ¿no? Y entonces, el nivel inferior se puede tomar solo, aisladamente, pero se puede tomar como formalizado por el nivel superior, ¿no? Entonces, cuando está formalizado por el nivel superior, cambia de sentido, es elevado. Entonces aquí aparece una noción que a mí me gusta, decirla así, que es la de cuerpo elevado, ¿no? Cuerpo elevado, ¿no? O sea, yo puedo estudiar el cuerpo humano desde el punto de vista físico-químico, ese no es el cuerpo elevado, pero eso es el análisis que yo hago. No es que yo tenga un cuerpo así y luego tenga otro cuerpo. El cuerpo único es único, es personal, ¿no? Pero el cuerpo como elevado es cuerpo personalizado, cuerpo personal, ¿no? Incluso en ese sentido, hasta la palabra cuerpo misma podría contener ya la misma persona, ¿no? Y esto no es monismo, esto es unidad alma-cuerpo, ¿no? Aunque normalmente cuando decimos cuerpo no entendemos semánticamente al alma y por eso decimos está el alma, ¿no?
pero ojo, que están unidos, ¿no? Que el cuerpo de por sí, en cuanto que es elevado, ya contiene al alma, ¿no? Es cuerpo personal, persona corporalizada, ¿no? Persona corporalizada. Lo que no significa no distinguir los niveles, por eso no es monismo brutal, ¿no? Por eso ya antes decía yo que una cosa, no se puede decir que el yo sea igual a la totalidad del cuerpo, ¿no? Porque esa totalidad del cuerpo la entiendo como totalidad del cuerpo tomada, perdón si esto es demasiado sutil, tomada en el nivel bajo, ¿no? Pero si la tomamos como nivel alto, entonces sí que se podría decir que el yo es igual al cuerpo, ¿no? Porque ese cuerpo ya comprende a la persona, ¿no? Un poco las nociones del Leib y del Körper en alemán un poco ayudan a esto, la noción de cuerpo intencional, por ejemplo, de Merleau-Ponty, ¿no? De cuerpo propio, cuerpo intencional, que han visto los fenomenólogos, un poco ayuda a esto, ¿no? Ahora, esto supone un cuidado en la terminología, ¿no? Un cierto cuidado, ¿no? Y por eso las cosas que dicen concretamente aparte ya de los dualistas, los monistas, hay dos tipos de monismos, claramente, que es el monismo neurologista, yo soy mis neuronas, o el monismo computacional. Mi cerebro es una computadora, mi mente no es más que una computadora. Aparte de estos monismos, hay toda una corriente difícil de encasillar, porque puede tener variantes que las acerquen más o menos a estas otras, que serían el emergentismo, ¿no? Los emergentismos, ¿no? Cosa en la que yo estaba el año pasado, ¿no? O sea, esa noción de emergencia, de algo superior, irreductible a lo inferior, indeducible de lo inferior, y por eso emerge en serio. Si no, si se pudiera deducir desde abajo, ya no es emergencia, ya es identidad, ya no. Por eso los emergentistas son anti-reduccionistas, reconocen el nivel superior, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo, entonces tenemos un evolucionismo emergentista, o simplemente, sin hablar de evolución, ya como una cosa así, sin más, simultánea, ¿no? Y entonces el emergentismo, digamos, yo lo veo como una posición que puede ser bastante cercana a la de aristotelismo. Basta añadir algunas cosas para hacer ver mejor la trascendencia de lo superior sobre lo inferior. Trascendencia que en el caso del espíritu es enorme, es porque el espíritu humano trasciende al cuerpo infinitamente, por eso podemos conocer a Dios, pero al mismo tiempo está encarnado, ¿no? Sería como una jerarquía formalizadora, ¿no? Claro, una jerarquía formalizadora, exactamente. De tal manera que los niveles inferiores los puedes encontrar en otros. En otros muchos seres de la escala filogenética, hasta llegar a uno. Sí. Y luego eso permite explicar también, por ejemplo, las patologías, porque hay dos grandes temas prácticos, que son la patología y la educación, ¿no? O sea, terapia es educación, ¿no? Son eso. La patología se puede explicar muy bien con la desintegración que se produce en los niveles, cuando el nivel, digamos, inferior deja de disponerse bien para poder ser formalizado por el nivel alto, ¿no? Entonces el nivel alto se queda ya, digamos, sin la base material, ¿no? Y por eso puede parecer débil, un poco como cuando Max Scheler, que tenía una visión estratificada como la de Nikolai Hartmann, ¿no? Cuando Max Scheler decía que el espíritu es débil y que lo material es fuerte, ¿no? Esa era una visión un poco quizás de fuerza en sentido físico, ¿no? Sí, una bomba atómica parece más fuerte que un pensamiento, que parece algo muy debilito, ¿no? Poca cosa, ¿no? Pero ojo, que el pensamiento y la decisión son más fuertes en otro sentido, ¿no? Y la bomba atómica tiene una fuerza que es de un nivel menor, ¿no? Pero si lo de abajo no se dispone bien, lo de arriba no puede actuar. Esto surgiría en la pregunta de esta jerarquía formalizadora tendría mucho interés en la evaluación, por ejemplo, de las enfermedades mentales. Claro, exactamente. Y también, de alguna manera, en los espectros psicológicos, o sea que habría una alteración en el cerebro que puede ser espectral, es decir, que puede ir de más a menos, gradual. De más a menos, sí. Pero en este caso, las enfermedades mentales, como se está viendo cada vez más, con una base biológica, producirían una alteración perceptiva de tal naturaleza que alteraría también el nivel jerárquico superior del individuo. Sí, es correctísimo, cognitiva y también apetitiva, por supuesto, ¿no? Pero es muy bueno que hayas dicho cognitivo también, ¿no? Porque, por ejemplo, en las patologías sexuales se produce una desintegración cognitiva, ¿no? La percepción misma entonces queda distorsionada, ¿no? Y además aquí entraría ya luego lo que antes había esbozado brevemente de que a veces hay, una cosa es el defecto, otra cosa es
el desorden moral, en el cual interviene la libertad, y otra cosa es la patología, ¿no? La patología, que a veces pueden relacionarse entre sí, ¿no? Pero siempre hay cierta desintegración. El defecto, en el fondo, es que, digamos, el defecto puede ser que nosotros, y el defecto conecta con la educación, de que nosotros no estamos plasmados desde la infancia, ¿no? Tenemos que autoplasmarnos, ¿no? El cerebro, como diría Leonardo Polo, la imaginación tiene que hacer su propio órgano, dice Leonardo Polo, ¿no? O sea, nosotros en los niveles más altos tenemos que, en algunas cosas lo hacemos inconscientemente y en otras lo hacemos guiándolo con la voluntad, ¿no? Pero un poco lo hace la educación. Vamos como plasmando ese organismo que a nosotros se nos da de manera indeterminada precisamente para que lo plasmemos, ¿no? Y eso hay un nivel de desarrollo embrional o postinfantil que lo hace de suyo. Por ejemplo, las conexiones sinápticas, ¿no? Por eso hay percepciones que si no se perciben bien en los tiempos críticos de la infancia muy primitiva, luego ya no se perciben bien, ¿no? Por ejemplo, pronunciación correcta de idiomas o capacidades musicales, ¿no? Que si un niño muy pequeño las oye, aprende a identificarlas, ya le queda para toda la vida. Si no lo aprende, ya no lo podrá aprender con facilidad después, ¿no? Y tantas cosas de este tipo, ¿no? Y luego está ya el tema de las virtudes, que es distinto, las virtudes altas. La relación entre esta jerarquía formalizadora y la adquisición de los hábitos tiene también, me parece, un cierto interés, ¿no? Muchísimo interés, sí. Eso conecta todo con los hábitos, ¿no? Conectaría también con una neurobiología o neurociencia evolutiva. Sí. Efectivamente, sí. Evolutiva en el sentido es el desarrollo personal, sí, hasta la madurez, sí, desde la infancia. Sí. No, esto abre muchas perspectivas sobre psicología infantil, familiar, sociedad, porque aquí luego hay que hacer intervenir, y eso no lo dije, ya no hay tiempo, ¿no? Que esas causalidades no hay que verlas solo aisladamente en el individuo y en el organismo del individuo, hay que verlas siempre socialmente, en relación con otros, y eso desde el principio casi como un a priori, ¿no? Porque uno no madura y no se desarrolla cognitivamente o afectivamente, sino en unión con otros, ¿no? En unión con otros. No hay conciencia si no hay, por lo menos desarrollada, ¿no? Como potencialidad sí, pero si no hay interrelación con otras personas que tienen conciencia y que intervienen conmigo, los cuidados paternales, por ejemplo, ¿no? Y luego la amistad, ¿no? Entonces eso, o sea que hay una causalidad social, y aquí entra luego el lenguaje, el simbolismo, la causalidad semiótica, ¿no? Que es importantísima, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Que abre muchas perspectivas sobre lo que es el lenguaje, y luego el tema también de las instituciones y de las normas, ¿no? Que también tiene su causalidad, ¿no? Por eso cuando se habla del influjo causal de la cultura, no hay que pensar solo en las máquinas o en la tecnología, sino también en las instituciones, en los simbolismos culturales, y todo eso es un feedback sistémico de todo esto. Una posible crítica, digo, para terminar redondeando esta conversación, una posible crítica sencilla y a lo mejor ingenua, pero sustancialmente profunda también, a un proyecto que pueda ser buscar las interacciones entre cerebro y alma, por ejemplo, o mente y cerebro, por decirlo así, sería que realmente tiene un interés relativamente parcial, porque tenemos construida desde el punto de vista aristotélico-tomista hay una jerarquización formalizadora que nos lleva a ver al individuo, a la persona, a estudiar la persona actuando, haciendo, o a estudiar la biología en sí misma, ¿no? Pero esa interacción, que va a ser real y que vamos a encontrar, tampoco nos proporciona, digamos, un gran descubrimiento. Sí, es que estos descubrimientos en la vertiente práctica luego sirven para lo que sirven, ¿no? Hay que ver para lo que sirven, ¿no? Pueden servir para, por ejemplo, terapias, ¿no? El aspecto de terapias de patología, ¿no? Y en eso sí que sirven, ¿no? De algún modo, si se trata de niveles más bajos, como por ejemplo aprendizaje de idiomas o musicales, etcétera, pueden intervenir también con técnicas, que es tecnología de tipo informático, más que farmacológico, diría, informático, para el potenciamiento, para el tema del enhancement, ¿no? Del buen enhancement, ¿no? del buen potenciamiento, ¿no? Es educación, que es virtudes, pero que también utiliza instrumentos, simbolismos, máquinas, ayudas personales, ¿no? Y a veces, en algún caso, pero hay que delimitarlo bien,
también puede ser la ayuda farmacológica, ¿no? Porque a veces una pastilla para curar una depresión, bueno, eso ya es terapia, ya no es enhancement, ¿no? Ya eso es para la patología, ¿no? Pero eso, digamos, la utilidad existe, ¿no? Hay que situarla bien, ¿no? Por supuesto, para uno luego, para aprender matemáticas, lo que hay que hacer es estudiar matemáticas, no es y acudir a recursos suscita la idea de que con una base biológica, vamos a decir, más preparada, mejorada al máximo desde el punto de vista cognitivo, proporciona una catapulta en el nivel jerárquico superior, que mejora al individuo. Se puede decir que es correcto. Sí. Yo en eso me parece que a mí me ha servido utilizar la terminología de causalidad de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Sí. Aunque no es la única, porque también hay horizontales y transversales, ¿no? O sea, la de Danward, porque la causalidad Danward, de la que se habla tanto, hablan tanto los emergentistas, porque si uno es verdadero emergentista, quiere decir que uno reconoce que desde arriba se puede causar hacia abajo, y no es una causa eficiente, entonces es una especie de causa formal activa, ¿no? Eso que les cuesta tanto a los monistas materialistas entender, ¿no? Que la causa no es solo causa eficiente, la bolita de billar, ¿no? La causalidad de tipo Hume, ¿no? Pero entonces con una causalidad de Danward es una causalidad en donde desde arriba, o sea, desde los valores, las virtudes, las totalidades bien comprendidas, uno ejerce una causalidad que repercute y además repercute según cascadas de grados, de modo preciso, no de cualquier modo, sobre lo inferior, ¿no? Leía el otro día, aunque ya lo sabía, este pensamiento de Santa Teresa, de que Santa Teresa creía, quizás es una idea equivocada de Santa Teresa, ¿no? Que con el amor con el amor a Dios podía como reconstituirse el cuerpo, ¿no? Pero eso tengo que buscar la cita exacta donde lo dice, ¿no? Ella lo había experimentado en ella misma, ¿no? Esto lo leí, lo encontré por casualidad en un texto de Santa Teresa de hace 2 o 3 días, ¿no? Pero sé que lo dice en otros sitios más. Pues este pensamiento no hay que luego extrapolarlo a cosas raras, ¿no? Pero esa es la causalidad de Danward, en definitiva, ¿no? O sea, una buena noticia en mí tiene unos efectos neurofisiológicos importantes, ¿no? Una neurobiología de la atención, claro, elevada. Claro. O sea, y teniendo en cuenta, sería un tema realmente frontera en esta jerarquización. Y teniendo en cuenta los objetos, como decía antes, o sea, los contenidos, ¿no? Para no quedarse en la pura formalidad, ¿no? Y por supuesto que la otra es la causalidad de abajo arriba, ¿no? Bottom up o upward, ¿no? Que también cuenta, porque la base material hay que contar con ella, ¿no? Y a lo mejor una persona la puede tener menos dispuesta, y es evidente que una persona como Einstein seguramente tenía un cerebro más dispuesto que el de otra persona que no era Einstein, ¿no? O sea, hay una base material que da las posibilidades para que las causalidades altas se actúen, ¿no? Incluso con diferencias en personas o con diferencias de tipo cultural, porque eso luego va creando un feedback, ¿no? O sea, bueno, son temas fronteras, son temas fascinantes, sin duda, ¿no? Pues bien. Terminamos estas conversaciones. Muchas gracias. Bueno.